Platica con tus hijos sobre la muerte. Esto es súper importante. De hecho, platicar con tus hijos de prácticamente cualquier tema. En la próxima cápsula mental, la de la próxima semana, te voy a pedir que platiques con tus hijos de sexo y sexualidad. Pero por ahora, centrémonos en este tema de la muerte, que es una de las cosas que en algunas ocasiones me han preguntado en redes sociales, en @RafaLópezDR, ahí en Instagram, en TikTok, me escriben y me dicen: oye Rafa, es que fíjate que se va a morir la abuela, murió el padre de mi hijo, murió la mascota de la casa. Ay, pero yo siento que mi bebé está muy chiquito para platicar de estos temas, apenas tiene 36 años, ¿no? Ya sabes, o sea, este miedo que tenemos, ¿no? Como tenemos esta idea, yo no sé de dónde la sacamos, de que hay edades correctas para platicar de temas con nuestras hijas y nuestros hijos y edades incorrectas, ¿no? Como que uno no debería de platicar sobre la muerte sino hasta que ya sean adultos o al menos adolescentes. Y que uno no debería de platicar de sexo o de drogas, o que uno no debería de platicar de violencia, ¿no? Y sin embargo, las caricaturas lo han hecho toda la vida. O sea, nos han hablado de un montón de cosas toda la vida, porque de lo que se trata es de acomodar el lenguaje al nivel de la persona. Mira, cuando platicamos aquí de farmacogenómica, pues no te platico específicamente de los aspectos técnicos de la farmacogenómica. Te digo, oye, esto se llama farmacogenómica y sirve para que una persona con una muestra de saliva sepa qué medicamentos le vienen bien y cuáles le vienen mal. Ya está. Y en un renglón te explico un tema que es complejísimo, como la genómica, la farmacología y el cruce entre genómica y farmacología que se llama farmacogenómica. Cuando yo voy con un mecánico o cuando yo voy con mi contador o cuando yo voy ¿no? a platicar con alguien que es un politólogo, pues me explica cosas que no son de mi expertise, pues a cierto nivel que yo las pueda entender, nada más, eso es todo. Y uno no dice, no, es que de temas fiscales hay que hablar hasta los 40 años, ¿no? O sea, no sabes, o sea, es como, no, de temas de mecánica, de esos puedes empezar a hablar a los 25. No, a cualquier edad podemos hablar sobre la muerte. Solo hay que adecuar el lenguaje. La muerte es una temática compleja, pero muy natural. No sé si te has dado cuenta, pero todos los seres vivos se mueren, ¿no? Hay un librazo que ya te he recomendado aquí, que me encanta, que se llama La muerte y sus ventajas. Es del Fondo de Cultura Económica, unos autores argentinos. Librazazazazazo. Que no te habla del duelo de perder a alguien, que no te habla de la parte psicológica de la muerte, que te habla de la muerte y sus ventajas. Y te dice, todos los seres vivos se van a morir, ¿no? De hecho, arranca el libro con una frase lindísima que dice, te vas a morir y te vamos a explicar por qué. Ya, o sea, es como, vamos al punto directamente. Te vas a morir y te vamos a explicar por qué. Pero te habla de cómo nacen, viven y mueren los mosquitos, cómo nacen, viven y mueren los árboles, cómo nacen, viven y mueren las tortugas, cómo nacen y viven y mueren los seres humanos. Y entonces es un libro más de biología que de psicología, psiquiatría, duelos y este tipo de cosas. No, te habla de la muerte y sus ventajas y te explica por qué la evolución de la vida requiere la muerte. La muerte no es una tragedia, es una parte fundamental para que la vida evolucione. Bueno, pero esto es algo que nunca se nos ocurriría contarle a nuestros hijos, porque nunca nos lo han contado a nosotros, no lo hemos leído, no le hemos dado ese approach, y entonces no platicamos con nuestros hijos de una cosa tan natural como la muerte desde la más temprana infancia.
Y entonces explicarle a alguien con toda la naturalidad que las personas nacen y se mueren, y nacen y se mueren, y que todos los personajes que leen en la clase de historia, todos ya se murieron, y que aquí seguimos, y que a papá y a mamá se le han muerto personas a lo largo de la vida, y que esas personas les aportaron un montón, y no lo explicamos. Cuando hablamos de temas difíciles con nuestras hijas y nuestros hijos, cuando hablamos de divorcio, de muerte, de drogas, de sexo, lo más importante es que nosotros logremos mantener nuestra estabilidad emocional como adultos que somos al hablar de estos temas y tengamos claro cuál es el mensaje que vamos a transmitir. Porque no es tocar el tema porque sí, es tocar el tema para algo. Oye, vamos a platicar de tu propia muerte. Mi amor, tú un día te vas a morir. Ay, no, qué miedo. Pues vete acostumbrando, papá, porque te vas a morir. Pero eso tarda mucho tiempo. Pero como esta es la única vida que tenemos que empezar a pensar en qué cosas nos hacen felices porque un día nos vamos a morir. Y un día se va a morir papá y un día, ¿no? Y cuando vemos la película del Rey León y cuando vemos a Simba diciendo, papá, o sea, papá, ¿no? Y le dice a Mufasa, papá, despierta, o sea, por favor, no me dejes solo. Es un tema que no platicamos con nuestros hijos, ¿no? Cuando ven una película y uno de los personajes muere, algo que puedes preguntar es, oye, ¿qué significa eso de que se muere? ¿Y qué tan malo es que se muera? Y si no se moría ahí, o sea, imagínate que Mufasa no se muere en ese momento. ¿Qué le hubiera pasado a la historia del Rey León, ¿no? Oye, Mufasa no se muere en ese momento. ¿Cómo y cuándo se habría muerto? Pero no platicamos de estos temas y eso hace que los niños, las niñas y los adolescentes no tengan herramientas para enfrentarse a la muerte cuando sí llega. Cuando sí se muere la abuela, cuando sí se muere el abuelo, cuando sí se muere el tío, cuando sí se muere un hermano, cuando sí se muere, yo qué sé, la mascota. Y entonces tenemos que platicar de estos temas, dejar de creer que vamos a lastimar a nuestros hijos por hablar del tema. Nunca vas a lastimar a tus hijos por hablar del tema, y menos si mantienes tú una estabilidad emocional y si quieres transmitir un discurso claro. ¿Qué es lo que habría que platicarle a nuestros hijos sobre la muerte? 1, que existe. 2, que es natural. 3, que a todos nos va a suceder. 4, que no es una tragedia. Y 5, que nos recuerda lo importante y maravilloso que es cada momento en nuestra vida, que nos debe de ayudar a tomar decisiones, que saber que te vas a morir es algo que te tiene que ayudar a tomar decisiones. Es algo que le podemos platicar desde el año de edad. O sea, en cuanto empiezan a tener lenguaje, tú puedes incorporar palabras como muerte, como llanto, y no tiene nada de malo. Hay que quitarnos esta idea de que tenemos que presentarles a nuestros menores de edad un mundo perfecto y maravilloso donde nunca nadie envejece, ni se muere, ni se enferma, ni... No, mi amor, la gente se enferma y se cura. Y se enferma y se cura. Y se enferma y se cura. Y un día se enferman y ya no se curan. Porque así es. Mira, vamos a súper disfrutar a nuestro perrito que está hoy en día aquí con nosotros. Un día se va a morir y nuestro trabajo es acompañarlo con todo el amor y el cuidado hasta el momento de su muerte. Y eso es cuidar bien de una persona y eso es amar a alguien. A veces las relaciones se terminan porque alguien se muere o porque tu mejor amigo se cambió de escuela. Y esas cosas pasan. Y sí, vienen acompañadas muchas veces de una cosa que se llama duelo, de un dolor por la pérdida. Pero eso lo acomodas y te quedas con lo que la persona sí te dio y es maravilloso. Y sigues adelante con tu vida y lo vamos platicando. Y lo vamos platicando unos ratitos acá, otros ratitos allá, mucho haciendo preguntas, mi amor. ¿Y
¿Tú qué crees que es la muerte? ¿Y qué crees que pasa cuando te mueres? ¿Y qué pasa antes? ¿Y qué pasa después? ¿Y habrá algo? ¿Y si no hubiera nada? ¿Qué te haría pensar que no hubiera nada? Y lo podemos platicar, pero con la intención de explicarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, que es natural, que no tiene nada de malo, que es algo que nos hace revalorar nuestra vida, tomar decisiones. Ya está. Hay que platicar con nuestras hijas y con nuestros hijos sobre la muerte. Pero también hay que platicar con nuestras amigas y nuestros amigos sobre la muerte. Y hay que platicar con nuestros padres sobre la muerte. ¿Qué será más fácil o más difícil? ¿Platicar con tus hijos sobre la muerte o con tus padres sobre la muerte? ¿No? Porque como nunca lo hemos platicado, pues es que está muy chiquito para hablar de estos temas. Mi papá apenas tiene 86 años de edad, papi. Vamos platicándole, cabrón. O sea, es que ¿qué onda? Vamos a platicar de tu muerte y de mi muerte. Y son temas de los que hay que hablar. Deja de tenerle miedo a los temas y comprende que el problema es la falta de comunicación y la falta del manejo emocional. Vamos a estar tranquilos en un lugar adecuado, en el momento correcto, y vamos a empezar a tocar las temáticas difíciles. En esta ocasión, platicando sobre el tema de la muerte, pero en la próxima semana tengamos una cápsula mental aquí en el podcast de Supracortical sobre que tenemos que platicar con nuestros hijos del tema del sexo. Por favor, es otro tema importantísimo, pero lo comentaremos la próxima semana. Yo soy el Dr. Rafa López, psiquiatra, y esto se llama Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa, y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.